No sé, como ustedes quieran. Bueno, cualquier cosa, si no, Doc, el viernes a las 7 también está disponible. Bueno, ¿Sí? Ya está grabando, Doc. Cuando quieras empezar. bueno, vamos con algo de fisiología y anatomía, pero la válvula aórtica, quien primero describió cuál es su morfología y quien escribía al revés en vez de escribir de izquierda a derecha, escribía de derecha a izquierda, era Leonardo da Vinci, y esto era para que no pudieran leer sus textos. Y como en esa época explorar en cadáver era sacrilegio para la iglesia, entonces lo hacía en forma oculta. Y a ver, ¿por qué no me pasa los slides? La embriología de la válvula aórtica deriva del tronco arterioso. Al principio el corazón en su desarrollo tiene una sola salida de un ventrículo único, después se va a septar en 4 cavidades y a su vez el tronco se va a septar y de los tubérculos valvulares o cojines intercalares derivan las sigmoideas tanto aórtica como pulmonar, ¿no? La histología de la válvula aórtica tiene la valva en sí, las sigmoideas, 3 capas, una fibrosa, una esponjosa y otra que ventricularis, que está en relación con la cara ventricular, mientras que la fibrosa está en relación con la cara arterial de la válvula. Y esto tiene esta disposición de, es debido a que ambas capas, tanto en la cara arterial como en la cara ventricular, tienen endotelio, y este endotelio es exactamente igual que cualquier endotelio de nuestros vasos, pero la capa fibrosa que está formada por colágeno tipo 1 ofrece la función de resistencia y de soporte mecánico, porque es la que está sometida al traumatismo de el cierre brusco de la aorta producido en parte por la presión diastólica de la aorta. Tiene una capa esponjosa en la cual está fundamentalmente constituida por proteína y son los que tienen las alteraciones para el caso, por ejemplo, de la aorta bicúspide, y es la que tiene la función de amortiguación o de cojín de impacto. Y finalmente la capa ventricular es donde tiene fibras elásticas y que tiene que ver fundamentalmente en la disposición de las fibras para la apertura y cierre de la válvula. Esto es muy importante, ¿no? Porque es la válvula aórtica y comprenderla como un componente tridimensional formado por las sigmoideas de la válvula, la raíz aórtica, y que ambas en su formación estructural intervienen en la dinámica de los flujos. Entonces, básicamente está compuesta por la barba coronaria derecha porque está en relación con la coronariana, la válvula coronariana izquierda, la no coronariana. Son tres estructuras semilulares y que tienen, como dijimos, distintas capas ventriculares y aórticas. ¿Y por qué esta disposición de las fibras? Y ustedes fíjense, porque es debido a que el flujo durante la sístole produce un efecto de cizallamiento o el shear stress para formar esta capa limitante cuando se abre la válvula aórtica. Y entonces al abrirse la válvula, las fibras se ponen en esta dirección y son capaces de absorber el shear stress o el estrés de cizallamiento. Y en los senos se forman estos vórtices de presión que son muy importantes para lo que veremos después, que es el cierre. Pero ustedes fíjense cómo se dispondrían las fibras de estas 3 capas que vimos durante la sístole. En cambio, durante la diástole, el cierre se produce dentro de todo por el recoil de la pared aórtica y por la presión diastólica aórtica que ejerce una fuerza que es perpendicular sobre la estructura, ¿sí?, del tejido aórtico, y aquí donde la capa esponjosa del medio actúa como cojín disminuyendo el impacto
o el traumatismo de cierre que produciría. Entonces, durante la sístole, la válvula los tejidos se disponen de esta forma, en forma oblicua y evitan el cierre estrés. Y durante la diástole, la capa del tejido aórtico se coloca de esta forma y los cojines o la capa intermedia es la que sufre, que este, termina absorbiendo el impacto del cierre. Esta es la estructura anatómica de una válvula aórtica normal, como se vería, mientras que las otras son cómo se vería una válvula, la anatomía de una válvula aórtica de las principales causas de estenosis aórtica. Y esta sería la de arriba, una válvula aórtica bicúspide donde tiene un RAF embrionario y ustedes ven que no hay fusión de las comisuras, sino que la estructura valvular de la bicúspide se engrosa, se calcifica y eso hace que disminuya la apertura. Esta es una estenosis aórtica típica reumática, ¿no? O sea, dijimos normal, bicúspide, reumática, y la fiebre reumática produce una verdadera valvulitis en el borde de los senos aórticos y esos se terminan fusionando y pegando y generan esta estenosis. Mientras que la más frecuente actualmente, que es la esclerodegenerativa, produce un engrosamiento general de toda la válvula, de los bordes, pero los bordes no se fusionan, no se pegan, como pasa en la reumática, sino que se vuelven rígidos y no se abren. Entonces, vamos a hablar de las obstrucciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Que termina con una alteración de la función ventricular, con una alteración de la vasculatura periférica, con alteración del flujo coronario. Entonces, ¿qué debemos encontrar en una estenosis aórtica? ¿Mm? Un ventrículo izquierdo hipertrófico, un ventrículo izquierdo que no se relaja, no compliance, una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Que sabemos que tiene una necesidad de un volumen de fin de diástolo determinado, que se necesita una alta presión de llenado por consiguiente, y que el mantenimiento de la contracción ventricular es muy importante. Bueno, esto qué le debemos, ¿cuál es el método mayormente usado para el diagnóstico de la estenosis aórtica? Por eso digo, no voy a hablar de semiología, pero esto es lo que deberíamos, todos los puntos que deberíamos pedirle al ecocardiograma. Bueno, esto debería moverse. Tranquilo, déjeme ver que vamos a pasar. Cancelar. Ah, no me deja. Voy a dejar de, como era para dejar de compartir esto, y voy a compartir otra. Bien. Déjenme ver. Fundamentalmente esta. Entonces, ya sabemos cuál es, cómo evaluamos. ¿Se escucha? Sí, Sí, Doc. sí, sí. Bueno, cómo evaluar la severidad de la estenosis aórtica, y ya sabemos cómo tanto las guías del AJA, de la American College, de la europea, han definido que unas- estamos en presencia de una estenosis aórtica leve cuando la velocidad está entre 2.5 y 2.9, el gradiente medio menos de 20 y un área valvular que va entre 1.5 a 2 centímetros cuadrados.
moderada cuando va de 3 a 4, un gradiente medio de 20 a 40 y un área valvular que está entre 1 y 1.5, y severa cuando tenemos una velocidad pico de 4.5, más de 40 milímetros de mercurio de gradiente medio, y un área valvular de menos de 1 centímetro cuadrado. Y si le indexamos por superficie corporal, es de 0,6 por metro cuadrado, ¿no? Entonces, frente a la estenosis aórtica podemos tener tres escenarios típicos. El que todos conocemos y que es el que queremos encontrar todos, donde tenemos aquí llamamos una estenosis aórtica severa, donde tenemos una fracción de eyección normal por encima del 55%, y ya vamos a ver más adelante que en la actualidad yo considero que 55% la fracción de eyección ya está baja, ha caído, o sea que hoy la literatura está hablando de 60%, al igual que la insuficiencia mitral, pero una velocidad pico de más de 4,5, un gradiente medio más de 40, 50 para las europeas, y un área valvular menos de 1, como dijimos. Entonces, fíjense si este primer escenario, que es el escenario habitual que todos encontramos, ¿cuáles son cuál es la sobrevida libre de eventos si solamente nos basamos en el gradiente, ¿no? Para ver esto, para recalcar la importancia del gradiente. Y estos son los trabajos tanto de Catherine Otto como de Rosenheck, Pelica, Watt y Otto, donde vemos que velocidad de menos de 3 metros tiene una mortalidad una sobrevida del 90% al cabo de 60 meses, pero si el gradiente pasa más de 40 milímetros, la velocidad máxima pasa más de 4 metros, la sobrevida al cabo de 60 meses es menos del 10%. En conclusión, esto nació la regla de los 4 metros de Catherine Otto, en el cual nos decía de que probablemente aquel que tiene más de 4 metros en un hallazgo de estenosis aórtica, aún siendo asintomático, se encuentre libre de cirugía o de reemplazo valvular, solamente el 30% de los casos. Y los otros autores confirman lo mismo que mostró Catherine Otto. Entonces acá ya empezamos con las preguntas y sabemos que solamente basándonos en el gradiente o en la velocidad, ¿sí? Ya sabemos que después convertimos velocidad en gradiente a través de la ecuación de Bernoulli, porque la primera pregunta, ¿por qué no operar a estos pacientes? Bueno, los que dicen que no hay que operar argumentan que menos del 1% tiene un riesgo de muerte súbita, que el riesgo quirúrgico es mayor que esto, uno de 3 a 6% dependiendo del centro, que la mortalidad o las complicaciones de las prótesis van del 2 al 3%, y que en mayores de 80 años llega hasta el 7%. Hay otro escenario en el cual llamamos estenosis aórticas muy severa, y son aquellos pacientes que tienen velocidades que pasan los 5 metros, y esto ya sabemos de sobremanera que les va muy mal en corto plazo. Y fíjense que la sobrevida la sobrevida libre de evento cae abruptamente en esta curva si la velocidad pasa de 5 metros. No sé por qué esto no me permite que... Bueno, entonces, ¿cómo hace que realmente podemos conservar la hemodinamia en presencia de una estenosis aórtica apretada? Y esto se debe a la ley de conservación de las masas, como ya sabemos, y que dice que nuestro sistema pulsátil y cerrado, el volumen que se encuentra en determinado punto del circuito es exactamente igual al que se encuentra en otro punto del circuito. Y la única forma que tiene la sangre de mantener un volumen minuto a través de la válvula aórtica estenótica es que a medida que se va acercando hacia la estenosis, aumente su velocidad,
y disminuya su presión. Y esto es lo que significa la ley de conservación de las masas, o sea, transforma la energía de presión, que es máxima dentro del ventrículo, en energía cinética o velocidad, que es máxima a nivel de la altura de la estenosis. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que actualmente nosotros enfrentamos cuando estamos en presencia de un paciente con estenosis aórtica? Son pacientes añosos, pacientes asintomáticos que tienen estenosis crítica, pacientes que son de alto riesgo, pacientes que tienen discordancia área gradiente, y este es el grupo de pacientes bajo volumen minuto, buena función ventricular y bajo gradiente, y pacientes con deterioro de la función ventricular. Veamos un poco esto de la estenosis aórtica y función ventricular. A ver, no me deja ir ni atrás ni adelante. Esto es tremendo. La estenosis aórtica y la función ventricular. Obviamente, el gradiente va a depender de la función ventricular. Y sabemos que el pronóstico de los pacientes que tienen estenosis aórtica y disfunción ventricular es muy malo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un segundo escenario, que son los pacientes que tienen una fracción de eyección baja, que tienen velocidades pico baja, que tienen gradiente medio bajo, pero que tienen un área crítica cuando ustedes sacan por ecuación de continuidad. Por Dios, esto. Sí, no sé, deben ser los códex que están. Entonces, en estos casos, como dijimos, que flujo es igual a área por velocidad, y la que a nosotros nos interesa es saber el área, y que si esa área es realmente severa, entonces despejamos área y nos queda flujo sobre velocidad. Entonces, ahí debemos distinguir si estamos en presencia de, perdón, se fue todo un desastre. No sé qué, anda muy mal esto. Está de fondo la presentación, Doc. ¿Eh? Que se ve de fondo la presentación. Sí, O pero que la pestaña encima. ¿cómo cierro esto? Con el amarillo ahí arriba a la izquierda, Miguel. Ahí está. Bien. Entonces, acá la pregunta es que si estamos en una verdadera estenosis o es una pseudoestenosis, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué harían aquí? Un eco de estrés con Aumenta la deutamina. reserva contráctil con ecodout. Un ecodoutamina, entonces con el ecodoutamina es tratar de que, si ver si esta función ventricular mejora, por consiguiente el gradiente va a aumentar y estamos en una estenosis aórtica verdadera, ¿no es así? Sí, Entonces, fíjense lo que pasa en los pacientes que tienen baja fracción de eyección y los dejamos a su libre evolución, ¿no? Tiene un 45% de mortalidad al cabo de 60% de mortalidad. Sobrevive solamente el 41% a- con mala función ventricular. Entonces, no sé por qué está cambiado esto. Me cambió toda la presentación. Esto estaba hecho en el... Una de las formas de distinguir si es una pseudoestenosis o una verdadera estenosis sería el eco transesofágico, ver directamente cómo se abre la válvula aórtica. ¿Cuál es la dificultad que enfrentamos al eco transesofágico? Es que
todo depende de donde cortemos nosotros con la imagen, vamos a tener un área que es de este tamaño, que vamos a estar infraestimándola o cortémoslas aquí, que es la verdadera área de sección transversal. Entonces, por Dios. En este segundo escenario, que por suerte constituye menos del 5% de los casos, ¿sí? Que dijimos que era una fracción de eyección de baja, con una velocidad pico baja, con un gradiente medio bajo, pero con un área era crítica. En estos pacientes calculamos, es fundamental calcular el volumen sistólico y si tiene menos de 35 mililitros. Si por volumen sistólico hacemos, como ustedes dijeron, el ecoestrés con dobutamina, ¿no? La dobutamina tiene la propiedad de aumentar el volumen minuto y entonces estaremos en presencia de esto. Como dijimos que área es igual a flujo sobre velocidad, mientras mayor es la velocidad, como está en el denominador, más pequeña será el área. Entonces, como, no sabe, como tiene mala función ventricular y tiene bajo flujo, podemos estar en presencia de una pseudoestenosis aórtica, que en realidad el gradiente y el bajo flujo es debido a una mala función ventricular. Entonces, lo que tenemos que hacer con el test de dobutamina, por lo menos aumentar un 20% el volumen minuto. ¿Y qué puede suceder? Que si el gradiente aumenta y el área permanece igual, o sea, un área crítica, estamos en presencia de una estenosis aórtica verdadera. Si la estenosis aórtica, el gradiente permanece igual, pero el área aumenta, porque aumentó el volumen minuto, estamos en presencia de una pseudoestenosis severa. Y si no cambia ninguna de las dos situaciones, podemos estar en presencia realmente de una estenosis aórtica severa, pero que no tiene reserva contráctil. O sea que es tan mala la función ventricular o la fibrosis de ese ventrículo que no es capaz ni de mejorar el volumen, el flujo, como para aumentar el gradiente y por consiguiente el área no se modifica. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso, un ecoestrés con dobutamina que tenía 32 milímetros de mercurio de gradiente, le hicimos dobutamina, aumentó el volumen minuto. Por consiguiente, la velocidad en el tracto de salida no aumenta, pero la velocidad posaórtica sí aumenta y el gradiente llegó a 54. Y este paciente tenía una estenosis aórtica verdadera con reserva contráctil. Y ustedes dicen, bueno, como dijimos que es muy mala la función ventricular, una estenosis aórtica verdadera con mala función ventricular, la mortalidad es altísima, pero fíjense si a pesar de no tener reserva contráctil, si uno los deja librado a una sobrevida, el 50% fallece al cabo de un año, mientras que si uno lo somete a reemplazo valvular o a reemplazo percutáneo, tiene una sobrevida al cabo de 4 años del 74%. Con esto, ¿con qué le digo? Que a pesar de no tener reserva contráctil, los pacientes debemos hacer algo porque ya sabemos si estamos en presencia de una estenosis aórtica verdadera, que tienen que hacerle algo porque la sobrevida es muy mala al cabo del año. ¿Sí? Fíjense lo que pasa con los pacientes que en la sobrevida sin reserva contráctil con dobutamina, aquellos en que alcanza a aumentar 20 milímetros de mercurio, mientras que aquellos que no aumentan 20 milímetros de mercurio en su gradiente después de la dobutamina. Y fíjense que esto es independiente de que tengan o no enfermedad coronaria. Sin enfermedad coronaria es mejor el pronóstico que aquellos que tienen enfermedad coronaria, pero la base fundamental es que no tienen reserva contráctil. A pesar de ello, deben ser sometidos a una corrección. Esto es lo que pasa en los pacientes con baja fracción de eyección
y reserva contra, que son sometidos a cirugía, mientras que aquellos que son combinados a tratamiento médico. Esto es exactamente lo mismo. Aquellos con manejo del tratamiento médico son y tienen la misma evolución y mal pronóstico que aquellos sin reserva contráctil. Otro de las herramientas que tenemos es el ProBNP, y el aumento del ProBNP ha sido sindicado o se comporta dentro de aquellos grupos que tienen mal pronóstico, que son los de baja fracción de eyección y bajo gradiente, o aquellos que tienen bajo gradiente con buena función de fracción de eyección, pero flujo paradojal. Entonces, ahora bien, ¿cuál es el tendón de Aquiles de todo esto? Es que siempre que calculemos tanto vamos para atrás, el valor Z, solo se cambia esto, el valor Z o el área o a través de la ecuación de continuidad, el área valvular aórtica, siempre estamos calculando a través de la fórmula con el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y asumimos que esa área la calculamos por la fórmula de pi por radio al cuadrado, y sabemos que el radio no es una circunferencia perfecta, como vemos acá en este oblicuo 3D, ¿no? Vista desde el ventrículo hacia este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, no sé por qué no se mueve, debería tener movimiento, y dista mucho de ser una circunferencia perfecta, entonces siempre estamos subestimando. Y todos los cálculos que nosotros hagamos van a estar la medida del tracto de salida. Entonces, debemos hacer un examen ecocardiográfico razonado con cuantificación de la obstrucción valvular a través de la velocidad máxima, el gradiente medio, el área valvular y el índice de pérdida de energía. Cuantificación de la poscarga, ¿no? A ver, permítanme que les voy a... Bien. Les pido disculpas, pero esto está andando muy mal. Tenemos que cuantificar la poscarga vascular, porque es muy importante cuando ustedes están evaluando una estenosis aórtica saber qué presión tiene el paciente, porque no es lo mismo evaluar un gradiente con un paciente que tiene 200 de presión sistólica, aquel que tiene 120, ¿sí? Entonces eso nos va a dar la compliance arterial periférica. Y por supuesto el cálculo de la resistencia vascular periférica. Debemos también tener en cuenta el acoplamiento ventrículo-arterial, la impedancia ventrículo-arterial, cuantificación geométrica del ventrículo, ¿sí? Tanto la función ventricular, la fracción de eyección, el strain en este caso, y la evaluación de la función sistólica claramente. Y finalmente tenemos un tercer escenario, que según Pivarot está entre el 20 al 25%, yo calculo que no va más del 7%, al menos nosotros no los vemos, donde tenemos una fracción de eyección conservada, pero tenemos una velocidad pico baja, un gradiente medio bajo y un área valvular severa. Entonces, hay una discordancia entre el área valvular calculada y el gradiente y la velocidad pico. Y esto es debido a que hay un grupo de pacientes, que vuelvo a repetir, para mí está exagerado, entre el 20 o el 25%, donde hay una discordancia entre el gradiente y el área. Y esto es debido a que estos pacientes tienen aortas pequeñas, generalmente son mujeres, y tienen un volumen sistólico de menos de 35 mililitros. Entonces, cuando uno calcula la ecuación de continuidad, que dijimos que se transforma la presión en energía cinética, porque por ley de conservación de las masas, vemos que
nos encontramos ante esta situación, donde si en esta la resistencia que ofrece al vaciado ventricular está debida por dos cosas, por la carga valvular, que está determinada por la estenosis en sí, y la carga vascular. Generalmente son pacientes añosos, ventrículos que son pequeños, muy hipertróficos, con tracto de salidas muy pequeños y aortas muy pequeñas. Entonces, donde la pérdida o la recuperación de la presión se produce más tardíamente y entonces el gradiente es mucho menor, pero el área sigue siendo crítica y por eso están condicionadas por un flujo bajo. Entonces, y esto es debido a que la fisiopatología de la estenosis aórtica está constituida por lo que llamamos unidad ventrículo-arterial, donde interviene el músculo y la función, y está en relación con la performance ventricular, la función y la contractilidad del ventrículo, la severidad del área valvular, o sea, el orificio anatómico, que no tiene nada que ver con el orificio funcional, el efecto del recupero de la presión, esto que le decía yo, que se recuperaba la presión más tardíamente porque la aorta era muy pequeña, que está condicionado por el tamaño de la válvula aórtica. Y la vasculatura periférica o repercusión ventricular de esta vasculatura periférica, y que está determinada por la sumatoria de la carga valvular, como dije, más la carga vascular. Y esta está dado por lo podemos calcular a esta carga vascular agregada por lo que llamamos Z-value. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen bajo gradiente? ¿Sí? Y sabemos que el grupo de alto gradiente es un problema básicamente de la válvula, ¿no? Aquel escenario habitual que todos queremos y nos gusta, que tienen buena función ventricular, ¿sí? Alto gradiente y estenosis crítica o área severa. En cambio, el grupo de bajo gradiente es un problema de la válvula, del músculo y de la vasculatura. Entonces, ¿cómo hacemos para esto de qué llamamos gradiente o flujo paradojal? Y son los pacientes que tienen, que yo creo que son entre el 7 y el 10% del total de los pacientes, que tienen bajo flujo, bajo gradiente, estenosis severas y una fracción de eyección normal. Estos pacientes tienen resistencia vascular sistémica elevada, o sea, generalmente son hipertensos, donde hay una compliance vascular disminuida. Entonces tienen una pseudo normalización de la tensión arterial. En estos pacientes se calcula el valor Z, que no es otra cosa que la presión arterial sistólica, más el gradiente medio, dividido por el volumen sistólico indexado, este que le decía yo, de menos de 35 mililitros. Y si este valor es más de 5.5 mililitros de mercurio por mililitro por metro cuadrado, es de muy mal pronóstico. Hay una forma abreviada de calcular esto, que es el BTI del tracto de salida, y si este es menos de 15 centímetros, probablemente estemos en presencia de este grupo de pacientes. ¿Qué les pasa a este grupo de pacientes? Bueno, ha sido relacionado, acá vemos los pacientes que contienen un valor Z bajo, mientras que tienen un alto valor Z, y fíjense que la evolución de estos pacientes está incluso peor que aquellos pacientes que tienen bajo gradiente y mala función ventricular. Entonces, los pacientes que tienen gradiente o flujo paradojal, esto es debido a que tienen una impedancia ventrículo arterial elevada, o sea, un valor Z elevado, que como dije es la presión sistólica por el gradiente sobre el volumen de descarga sistólica.
el ventrículo son pequeños e hipertróficos, que tienen una función ventricular o un acortamiento radial disminuido, o sea, un strain disminuido. Tienen una tendencia a mayor fibrosis o a disfunción ventricular izquierda. Tienen mayor remodelado ventricular a futuro y unas cifras de impedancia ventricular arterial alta, o sea, tienen aortas pequeñas. Dentro de los 4 grupos de pacientes con estos que pudimos caracterizar, o sea, el escenario ideal, que era buena función ventricular, estenosis severa, o sea, área severa y gradiente alto, aquellos que tenían mala función ventricular, gradiente bajo, pero área severa, y aquellos con gradiente, con buena función ventricular, pero gradiente bajo y área severa, dentro de ese grupo, está radicado de los grupos de peor pronóstico. Entonces, fíjense que en este estudio de 1520, de 1525 pacientes con estenosis aórtica, 29% que tenían criterio bajo flujo, bajo gradiente, al año de seguimiento, la evolución fue comparable con la estenosis moderada, y en la estenosis aórtica con bajo flujo, bajo gradiente, representa una enfermedad moderada, pero con un pronóstico que, como vimos al principio, es grave. Y en ustedes fíjense que los grupos que tienen bajo flujo, bajo gradiente, con buena o mala función ventricular, son los grupos de peor pronóstico y mayor mortalidad. Bien, de igual manera, Arturo Evangelista llama la atención sobre esto y él dice que revisemos cada vez que nos enfrentemos a uno de estos grupos de pacientes de bajo flujo, bajo gradiente paradojal o gradiente paradojal, revisemos nuestros datos porque cree que ha sido un error metodológico, ¿no? Y que deberíamos analizar el flujo aórtico por Doppler como un factor pronóstico importante y que, como es flujo dependiente, revisemos nuestras medidas. En definitiva, calcula que es un error de medición y que este grupo de pacientes no es tan alto como Pivarot. ¿Tiene importancia la fibrosis? Sí, este es un estudio donde se gradó fueron pacientes que fueron sometidos a reemplazo valvular aórtico y a su vez se le tomó punción biopsia, o se le tomó biopsia miocárdica en ese momento, y previamente se le había hecho resonancia, y esto tiene una correlación entre el grado de fibrosis con el grado de realce tardío en la resonancia, y entonces el hallazgo de fibrosis o su subrogante, que es el strain, son predictores independientes de mortalidad y es un factor pronóstico muy importante en los pacientes que van a ser sometidos a reemplazo, ya sea quirúrgico por TAVI. Y por eso decimos que la resonancia magnética, aún con ya sea con pacientes sometidos a TAVI, o a cirugía con coronaria o con enfermedad o sin enfermedad coronaria, si tienen realce tardío, fíjense las curvas cómo se dividen rápidamente entre aquellos que tienen realce y los que no tienen realce tardío en cuanto a sobrevida. Entonces, a mayor realce tardío, mayor fibrosis, sí, a mayor fibrosis, peor pronóstico, aún con cirugía precoz. Entonces, hoy por hoy tenemos elementos como son el T1 mapping, T2 mapping, que nos pueden hablar sobre el volumen extracelular, en el cual podemos tomar una decisión más precozmente antes de que esta fibrosis o este volumen extracelular se transforme en fibrosis irreversible, ¿no? Bueno, esto es un poco lo mismo que, como dice Arturo Evangelista,
revise sus datos varias veces y sus medidas, que lo más probable que esté con un error de medición y no que realmente esté ante un paciente con bajo volumen o gradiente paradojal, ¿no? Bueno, esto es para demostrarle que el gold estándar para medir el tracto de salida es la resonancia y no el eco, como les mostré anteriormente, que depende de donde tomemos el diámetro del tracto de salida va a ser donde el resultado del el área valvular aórtica. Entonces, eh, vamos a ver, la calcificación es otro de los elementos cuando estamos ante estos pacientes donde aún no sabemos si se trata de una pseudoestenosis aórtica o una estenosis aórtica verdadera. Los trabajos en principio, nos demostraron que un score cálcico por encima de 1500 en la mujer y de 2500 en el hombre prácticamente hacen el diagnóstico. Es imposible que no se trate de una estenosis aórtica severa, ¿no? Los trabajos de Clavel lo demostraron desde un principio, quien fue que empezó con esto, y prácticamente la calcificación de la estenosis aórtica con un score de Agaston más de 1500 en la mujer y 2500 en el hombre, este, prácticamente califican de una estenosis aórtica severa, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver qué hora es ahora. Tenemos unos 15 minutitos para este trabajo. ¿Se nos fue? Sí, se fue. Ahí le escribo. Ahí está. En mute, Miguel. A ver, no estaba con este.
Ah, es complicado hoy con esto. Bueno, se me cerraron todas las presentaciones. A ver. Estaba en esta. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve. Bueno, vamos con esta no la alcanzaron a ver, ¿no? No. Que decía para que se desarrolle la estenosis aórtica desde el inicio de la lesión valvular, ¿sí? Hasta que llega a una lesión valvular severa y genera una respuesta ventricular izquierda. Finalmente, esta es la que termina desarrollando síntomas, pasó un largo periodo. No sé por qué se va la presentación. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Bien. Entonces, fisiopatológicamente, para que el resultante final, que es lo que medimos nosotros, que es el gradiente, entonces hay tres componentes que tienen que participar para que se desarrolle este gradiente. Una es la válvula aórtica y su área, la disminución progresiva del área. El ventrículo izquierdo y la respuesta a este gradiente de presión con la respuesta de la función sistólica del mismo, la hipertrofia ventricular izquierda, la respuesta de la circulación coronaria y la microcirculación. Y el sistema arterial, donde intervienen la resistencia periférica, la compliance arterial, la onda refleja y la viscoelasticidad. Estos tres componentes, valvular, ventricular y el sistema arterial, en definitiva, terminan determinando este gradiente. O sea, esta cifra que nosotros tomamos, gradiente medio, gradiente pico, tiene un componente fisiopatológico que es mucho más complejo que tomar a una velocidad o un gradiente a través de un catéter. Y es lo que debemos entender en esto, ¿no? Entonces, estos son los escenarios que vimos hace un momento. El gradiente paradojal, que constituye un grupo de riesgo alto, el de mala función ventricular, que constituye un grupo de mal pronóstico, como vemos en las curvas, el paciente que tiene mala función ventricular y que tiene reserva contráctil, el paciente con estenosis aórtica clásica y el paciente con estenosis aórtica leve. Entonces la evolución y pronóstico de cada uno de estos es distinto, ¿sí? Entonces, si sabemos que desde el inicio valvular hasta la respuesta ventricular pasan un periodo de tiempo muy prolongado, pero en el cual el deterioro de la función ventricular es progresiva, ¿qué debemos hacer con estos pacientes aún asintomáticos? Entonces tenemos que poner en la balanza el riesgo de esperar y el riesgo de intervenir. Y esto es más o menos lo que ya le dije hace un momento, y donde en la actualidad hay otro actor que es el TAVI en todos los grupos de riesgo ahora. Entonces, como vemos, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de herramientas para evaluar estos pacientes, ¿no? Aquellos que podemos evaluar el área, saber el índice de pérdida de energía, podemos discernir si estamos ante presencia de un flujo paradojal o no, si estamos en un flujo, bajo gradiente por mala función ventricular izquierda y hacer dobutamina, ¿sí? Entonces podemos diferenciar cada uno de estos grupos. Los criterios de severidad también los sabemos, lo dijimos recién. Entonces, una vez que definimos que nuestro paciente, a través de todos estos componentes que dijimos, que es severo y asintomático, ¿nos quedamos tranquilos con estos pacientes asintomáticos?
o podemos identificar predictores de desarrollo de síntomas o mala evolución. Y el desarrollo de síntomas o eventos van a depender del grado de estenosis y de la anatomía de la válvula, del grado de progresión que nosotros podemos ver, si está o no asociado a enfermedad coronaria y el modo de adaptación ventricular. Entonces, fíjense, solamente con el gradiente, ¿sí?, podemos determinar, ¿no?, cuál va a ser la evolución de estos pacientes, y estas curvas de Peliska y Otto se las mostré hace un momento, ¿sí? Y sabemos que no se mueren los pacientes añosos de muerte súbita, tal como nos dijeron, el 1%. Los pacientes añosos con estenosis aórtica esclerodegenerativa, que repito, ha pasado a ser la principal valvulopatía de nuestros tiempos, superando a la degeneración fibroelástica de la válvula mitral, se mueren de 3 cosas: de accidente cerebrovascular, de insuficiencia cardíaca, ¿sí?, o de infarto agudo de miocardio. Entonces, fíjense cuál es en esta curva la probabilidad de muerte síntomas de cirugía al cabo de 3 años con estos grupos de riesgo identificados. El gradiente es un predictor de eventos, sí es un predictor de eventos, y dijimos que más de 4 metros, el 30% se encontraba libre de síntomas o de reemplazo valvular al cabo de 3 años, y también sabemos que aquellos que catalogamos como estenosis aórtica muy severa, que tenían una velocidad pico más de 5 metros, tenían la evolución esta que vemos en la curva de la izquierda. Y que si estos pacientes los combinamos a tratamiento médico, fíjense al cabo de 3 años cuál es la sobrevida, mientras que si los sometemos a cirugía o a TAVI, esta es la sobrevida, ¿no? También la edad tiene que ver, y aquellos pacientes más de 70 años, menos de 70 años, tienen esta curva en verde de sobrevida, mientras que aquellos de más de 70 y más de 80 años tienen esta sobrevida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los hechos que tienen relación con eventos y sobrevida? El gradiente pico y la presencia de enfermedad coronaria no. No es lo mismo un paciente con estenosis aórtica solamente aislada que aquellos que tienen asociada enfermedad coronaria. ¿Sí? ¿Podemos hacer algo con estatinas si tenemos estenosis aórtica? Bueno, esto durante mucho tiempo se pensó que no, pero hoy sabemos que la administración de estatina, como es un hecho en la esclerodegenerativa muy parecido a lo que pasa con los depósitos de placas ateroscleróticas en nuestro endotelio, sí se sabe que podemos retrasar la progresión con la administración de estatina. La función ventricular, ya hablamos un poco más de esto, y que lo podemos diferenciar si tienen reserva o no con la dobutamina, y que estos pacientes, aún a pesar de tener, no tener reserva contráctil, si los combinamos o los condenamos a tratamiento médico, tienen esta evolución, mientras que si los sometemos a cirugía, también tienen mucha mejor evolución. ¿Y esto por qué es? Y es porque, como les dije, en el continuo remodelado del ventrículo, pasamos de un corazón normal a un corazón donde empieza a haber hipertrofia y replicación en paralelo de las fibras, disminución de la cantidad de vasos y aumento del colágeno. Aumento del colágeno y progresivamente mayor fibrosis, mayor aumento de fibras, finalmente para llegar a un estadio donde la fibrosis es muy importante. Pero lo más importante en que cada uno de estos estadios tenemos hoy elementos como para diferenciarlos. Un corazón normal, sin realce tardío en la resonancia. Un corazón donde empieza a mostrar, ¿sí?, esta que se llama fibrosis reversible, donde hay un edema, un aumento del líquido extracelular,
a través de T1-2 y T2 mapping, ¿sí? Entonces podemos diferenciar pacientes en este estadio y finalmente pacientes que con el realce tardío muy avanzado. Entonces, y vemos que el pronóstico es totalmente distinto si encontramos los pacientes en estos distintos estadios. Y esto es porque, como dijimos al principio, la fibrosis es un factor predictor pronóstico, y si asumimos que el strain del ventrículo es un subrogante de función ventricular, un subrogante de fibrosis, bueno, la caída del strain se correlaciona con el grado de fibrosis en la resonancia. Y esto también lo vimos como índices pronósticos y aquellos que tenían, ¿sí?, una mayor grado de fibrosis o caída del strain tenían peor pronóstico. Entonces, sabemos que la función ventricular, la fracción de eyección en sí es una función, determina una función de cámara que está sujeta a muchas variables. Entonces la pregunta que nos hacemos es si debemos tomar como corte una fracción de eyección de menos de 50 o menos de 60. En este trabajo vemos que una fracción de eyección de entre 50 y 59% mostró un hazard ratio de mortalidad de 1,59 versus una fracción de eyección de más de 60 o de 60. Claramente está que la fracción de eyección, a medida que cae de 60, el pronóstico y la evolución es totalmente distinta. Bueno, esto vimos el ProBNP y lo de calcio, que ya lo vimos. La prueba de esfuerzo es capaz de discriminar pacientes, sí, y acá vemos que pacientes que tienen realmente una estenosis aórtica significativa, con el test de esfuerzo desarrollan síntomas, y que la evolución y pronóstico es absolutamente distinta. Entonces nos puede discriminar pacientes, no está contraindicado el test de esfuerzo. Y fíjense en este metaanálisis, donde se lo sometió a un estrés test a estos pacientes, aquellos que tuvieron una prueba de esfuerzo normal, tuvieron una 0% de muerte súbita y desarrollaron el 21% de eventos cardíacos, mientras que si la prueba de esfuerzo fue normal, tuvieron 5% de muerte súbita y 66% tuvo un evento cardíaco. Bueno, veamos, esto es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con la presión pulmonar en los pacientes con estenosis aórtica, en aquellos que sometemos a un esfuerzo? Y vemos que pacientes aún en asintomáticos, si los sometemos a un ecoestrés, y esto, si bien no aumenta en el gradiente, el área permanece igual, pero la presión pulmonar aumenta por encima de 50, estos pacientes aún con la misma velocidad pico, aquellos que tienen un aumento de la presión pulmonar por encima de 50 tienen peor pronóstico de evolución que aquellos que no cambian la presión pulmonar. Esto es exactamente lo mismo, resumido en un algoritmo, en el cual aquellos que, a pesar de tener el mismo gradiente, pero unos aumentan la presión pulmonar y otros no, los que aumentan la presión pulmonar por encima de 50 tienen peor evolución y pronóstico. Bueno, esto es exactamente lo mismo en cuanto a la regulación. Y estos son las guías actuales. Entonces, en estenosis aórtica severa, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta y que marcan el pronóstico aún en asintomático? Bueno, ¿sí? La aparición de síntomas, ustedes ya saben cuál es la evolución. Es muy malo y el peor síntoma es la disnea. Aquellos que tienen gradientes muy severos, más de 5 metros. Los que tienen una fracción de eyección entre 50 y 59%, son pacientes que muestran peor evolución que si tienen más de 60. Entonces no debemos esperar que la fracción de eyección baje de 50. Los que tienen una disminución del strain, aún con fracción de eyección normal, y sabemos que el strain es un subrogante de fibrosis,
y entonces, ya que aparece la caída del strain mucho antes que la caída de la fracción de eyección, porque es una función de cámara. Aquellos que tienen una carga fibrótica importante en la resonancia, aquellos que desarrollan síntomas durante el esfuerzo, que en reposo son asintomáticos, pero con el esfuerzo, y aquellos que aumentan la presión pulmonar en reposo o en esfuerzo. Como conclusión, la conducta a seguir con los pacientes con estenosis aórtica severa sintomática es un tema discutido, pero que el TAVI ha cambiado estos conceptos. La prueba de esfuerzo y la ecografía de estrés son dos herramientas que nos permiten reclasificar a estos pacientes. Que demostrar fibrosis, aumento del BNP y el score cálcico elevado son predictores de mala evolución. Que existe una razonable tendencia basada en lo que dije anterior, en cirugía previa antes del deterioro o antes del desarrollo de los síntomas, y que una fracción de eyección menos de 60 constituye un paciente de riesgo. Bueno, entonces, fíjense que si yo a mí me dijeran, doctor, dé una charla sobre estenosis aórtica, momento quirúrgico en estenosis aórtica, con este slide bastaría, y esto no es una realidad. Esta es la curva de Ross y Bramwell, que ellos describieron estos pacientes, la evolución de estos pacientes en 1960, y el 80% de estos pacientes eran válvulas aórticas bicúspides. Y dijeron que una vez que comienzan los síntomas, el deterioro y la mortalidad es muy alta. Pero fíjense, estaban hablando de grupos de pacientes entre 50 y 60 años con válvula aórtica bicúspide. Hoy nos estamos refiriendo, la gran mayoría, a este grupo de pacientes entre 70 y 80 años, ¿no? Entonces, el inicio de los síntomas, si bien marca un factor pronóstico, tenemos un montón de herramientas que previamente nos hacen reclasificar a estos pacientes antes de que aparezcan los síntomas y tomar una conducta. Bueno. Hay otras cosas, ya son las 8. Bueno, A ver, dejar de compartir. Muchas gracias, Miguel. Espera, dejar de compartir, acá estamos. Si quieren el viernes, continuamos con algunas otras cosas